Bueno, esta es la clase 21. Vamos a hablar de dos temas. Uno está relacionado a ANOVA como un modelo de regresión lineal y el otro a transformaciones de variables. Entonces, para iniciar, habíamos visto que podíamos incorporar las variables dummies dentro de un modelo de regresión lineal mediante unas codificaciones y una serie de estrategias donde, por ejemplo, en un tipo de variable categórica omitíamos una de las variables, ¿cierto? Entonces podríamos referenciar un modelo basado en otro. Por ejemplo, el modelo de hombre queda referenciado al de modelo de mujer. Hablamos de cómo incorporar interacciones adicionales y estas interacciones nos van a generar una diferente gama de modelos, el que recomendado especificar para cada uno de ellos para que no haya confusión a la hora de trabajar con todos estos modelos que se pueden originar. Entonces, bueno, eso digamos es cuando tenemos una variable categórica y una continua dentro de un modelo de regresión lineal. Pero ¿qué pasa cuando solo tenemos variables categóricas como variables explicativas dentro del modelo de regresión lineal? Entonces ahí es otro caso especial que sería la regresión lineal con solo variables categóricas. Vamos a hacer el caso más sencillo que corresponde a solo tener una variable categórica con eh, varios niveles, ¿sí? Entonces esto es como ANOVA, un factor con A niveles. Entonces aquí vamos a tener el factor estatura con los niveles bajo, promedio y alto. ¿Listo? Entonces la codificación ya sale por default, que sería bajo 1 si es bajo, 0 de lo contrario y 1 así en general para todas las demás variables. Entonces, en este caso, nuestro modelo quedaría especificado de la siguiente manera. Y igual al beta 0 más lambda 1 por B más lambda 2 por P más el error. En este caso estamos usando la estrategia 1 de las dummies que correspondía a omitir una variable, ¿cierto? Entonces la variable omitida es alto, porque aquí solo estamos incluyendo si es bajo o si tiene una estatura promedio. ¿Listo? Para el ejemplo con 6 individuos, siendo 2 altos, 2 bajos y 2 promedios, la matriz de diseño queda de esta forma: columna de X0, columna de bajos, columna de promedios. ¿Listo? Y cuando no es ni promedio ni bajo, entonces va a tomar el valor de alto. Entonces, cuando vale 0 en cada una de esas dos columnas. Entonces, ahora, bueno, revisemos un ejemplo en el que tenemos que la variable de interés es continua, cantidad de contaminante, y la variable explicativa es una variable categórica, un factor A que se conoce como tipo de carro. Y los niveles son tres: A cuando estamos hablando de sedán, B cuando estamos hablando de SUV y C cuando estamos hablando de una camioneta. ¿Listo? Entonces, nuevamente recolectamos esta tabla fue la que trabajamos en ANOVA, donde tenemos el factor A, nivel 1, nivel I hasta nivel A. En nuestro caso, pues vamos a tener que el nivel 1 tiene 4 datos, 4 observaciones y su medio es de 50. Para el nivel 2, su medio es de 75, hay 5 datos. Y para la variable 3, su medio es de 100 y su cantidad de observaciones es 3. ¿Listo? Nuestras variables z quedan entonces definidas de esta manera. Uno cuando es sedán, Z1. Uno cuando es Subaru, cuando es Z2. ¿Listo? Y nuestro modelo entonces queda especificado de esta manera, donde estamos omitiendo una de las variables. ¿Cuál? Pues la que no estamos codificando. En este caso sería camioneta. Nuestra matriz de diseño viene originalmente de esta manera, donde incluimos sedán, Subaru, camioneta, pero para evitar problemas de colinealidad perfecta, entonces omitimos una de esas variables, tal cual como lo hemos hecho. Ahora, súper importante, ¿listo? Revisemos los cálculos para estimar los coeficientes. Para eso, pues bueno, vamos a hacer el z transpuesto z, la inversa de este señor, y lo vamos a multiplicar por z transpuesto y, lo cual pues nos va a dar el vector de los betas, que en este caso sería beta 0, gamma 1 y gamma 2. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que z transpuesto z va a corresponder a esa matriz de diseño que generamos acá, ¿cierto? Esta matriz z. Transponemos z, simplemente acostarla.
Y Z va a ser la matriz original. Entonces, ¿esto cómo arranca? Pues vamos a arrancar con la primera fila por la primera columna, luego la primera fila por la segunda columna, la primera fila por la tercera columna y después bajamos para el siguiente término, ¿cierto? Segunda fila por primera columna, luego por segunda columna, luego por tercera columna y concluimos con la tercera fila. ¿Eso entonces de qué nos queda? Entonces nos fijamos. Como ya hemos dicho, cuando calculamos la x traspuesta x, o bueno, en este caso z traspuesta z, este primer término va a corresponder al número de observaciones que yo tengo, ¿cierto? Porque todas esas matrices van a tener esta fila de unos con esta columna de unos. Al multiplicarlos yo voy a hacer 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. En este caso lo que estoy haciendo es sumando el número de observaciones que tengo en el nivel 1, el número de observaciones que tengo en el nivel 2 y el número de observaciones que tengo en el nivel 3. Esto es súper importante. ¿Listo? Estoy sumando el total de observaciones que tengo para todo mi factor. Luego ya lo siguiente que viene pues ya es más de forma directa. Entonces vamos a tener esta columna por esta fila por esta columna de unos y ceros, ¿cierto? Entonces fíjense, voy a multiplicar 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 0. O sea, prácticamente lo que estoy haciendo es una suma de cero. Estoy contando en este término cuántas observaciones tengo para el nivel A. ¿Listo? Cuando vaya a hacer esta fila por esta columna, pues fíjense, estoy haciendo cuántas observaciones tengo por este nivel, que en este caso pues son 5. ¿Listo? Luego me bajo a la siguiente fila y hago lo mismo. Entonces, esta por esta, ¿cierto? Entonces va a ser 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 1 más 0 por 1. Entonces va a tener 4. Aquí también va a tener 4. Va a ser esta fila por esta columna. 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0. Y esta fila es especial. Este término es especial. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando esta fila por esta columna. Entonces, fíjense. 1 por 0 más 1 por 0 más 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 1. Y así por todos estos términos. Y finalizo por 0 por 0 por 0 por 0. Esto va a ser 4 por 0 más 5 por 0. ¿Listo? Ya el siguiente término, entonces sale esta fila con cada una de estas columnas. Entonces 5, 4 por 0, más 5 por 0, más 5. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que voy a tener es que todas estas zetas traspuestas zetas para este caso particular donde la regresión lineal solo se hace con variables categóricas y tenemos, digamos, ese ejemplo de un solo factor, nuestra matriz z traspuesta z va a estar codificada de esta manera. En este término vamos a tener el n traspuesto, perdón, el número de observaciones, ¿cierto? Y la diagonal pues va a tener los términos multiplicados por ellos mismos, que finalmente es una suma de unos. Entonces, ¿cuántas observaciones va a tener en, en el nivel A y en el nivel B? Listo, eso por ese lado. Luego la inversa, si esto ya sale más por calculadora o digamos si la matriz es 2 por 2 o 3 por 3 pues se puede trabajar. Ya matrices más grandes, pues sí es recomendable que se use R o algún otro tipo de herramienta. Pero en general, bueno, obtenemos esta traspuesta, esta inversa, esta matriz. Ahora revisemos el cálculo de Z traspuesta Y. Entonces tenemos Z traspuesta, tal cual como lo teníamos anteriormente, y Y es el vector después de todas las observaciones que voy a tener. Fíjense que aquí también lo estoy diferenciando por colores. Los verdes es del nivel A, los verdes del nivel 1, los rojos son del nivel 2 y los azules son del nivel 3. Este es Sudán, Subaru y camioneta. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esta fila por toda esta columna. ¿Y qué voy a obtener? Pues, digamos, si tuviera los valores numéricos, pues voy a obtener que en este caso, esta fila por esta columna, lo que voy a hacer es sumar todos los términos que en este vector. ¿Por qué? Porque estoy haciendo 1 por 25, 1 por 37, 1 por 66, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, el primer término va a ser la sumatoria de todos los y. Asumo los términos en este vector. Luego, los dos siguientes va a ser simplemente eh,
en este caso, digamos, solo sumar los términos que están en el factor A y acá los que están en el factor 1, en el nivel 1 del factor A y en el nivel 2 del factor B. ¿Por qué? Porque voy a hacer 1 por 25, 1 por 37, 1 por 66 y 1 por 272. Más 1 por 0 por 10, 0 por todos estos términos desaparecen. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar acá. Todos estos términos verdes y azules desaparecen y solo multiplico estos rojos por estos rojos. Entonces voy a obtener eso finalmente. Estos valores, digamos, a veces no se obtienen, digamos, no se les da el vector como tal, pero sí se les dan los promedios. Entonces yo a partir del promedio puedo obtener la sumatoria de los valores que me están pidiendo. Fíjense que aquí me están diciendo, bueno, sumo todos los yes, digamos no los tenemos, pero sí tenemos los promedios. Entonces yo sé que, que la sumatoria de unos valores, digamos la sumatoria de esto, de estos cuatro términos va a corresponder a que yo multiplique al número de observaciones por el promedio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el promedio es la sumatoria de estos valores sobre NA. Entonces, si yo multiplico por NA, pues este NA se desaparece y pues voy a quedar simplemente con la sumatoria de estos cuatro términos. Y hago lo mismo para el siguiente nivel, o sea, los que están en rojo, y hago lo mismo para los que están en C, en azul. Entonces, eso finalmente me da la sumatoria de todos los términos. Si digamos no me dan este vector, ese es un dato súper importante. Lo mismo, aquí es lo que les decía. Aquí solo voy a sumar los valores del nivel 1, o sea, los verdes. Entonces, esto es como si yo dijera NA por YA. O sea, el promedio de estos por el número de observaciones, 4. Eso me va a dar la sumatoria de 25, 37, 66 y 272. Y lo mismo, pues, para este rojo, que va a ser NB, o sea, 2, 4, 5 términos por el promedio YB, que es el promedio de estos valores. Nuevamente, si es que no me están dando este vector como tal. Si no me lo están dando, pues yo puedo obtener Z transpuesta Y a partir de los valores del promedio y el número de observaciones. Entonces, bueno, una vez tenemos ya todos esos términos, sacamos el vector de los betas y nos da esto. Curiosamente nos da 100 menos 50 y 25. Quiero que detallemos el primero, 100. Voy a volver un poco para que se fijen en lo siguiente. La variable que yo desaparecí es camioneta, cuya media es de 100. Y fíjense, el beta 0, podríamos decir, es 100. O sea, el modelo me va a quedar montado de la siguiente manera. Me va a quedar como el beta 0, de cierta manera, 100 más menos 50 por Z1 más menos 25 por Z2. ¿Por qué menos 50 y por qué menos 25? Pues resulta y pasa que podemos calcular nuestros betas de esta manera, tal cual como lo hemos venido haciendo, o simplemente usando las medias de los promedios de los niveles que nos dieron. Entonces, en este caso, para este modelo de regresión lineal con solo variables categóricas, vamos a tener que el beta 0 va a corresponder a la media del nivel que yo usé como referencia. En ese caso era camioneta. Entonces el beta 0 va a ser 100. Por eso aquí lo pongo también. ¿Listo? Y los demás betas me van a quedar referenciados respecto a ese beta 0. Entonces yo voy a tener aquí, fíjense, el promedio del siguiente nivel menos el promedio de la variable de referencia por, bueno, el Z1 o lo que sea, más el promedio del siguiente nivel menos el promedio del nivel de referencia. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí yo voy a tener 100 más 50, que es el nivel de Subaru, menos 100, más 75, que es el nivel que es el nivel el promedio de Subaru, menos 100. ¿Listo? Entonces, cuando me pregunten, bueno, y yo quiero saber cuál es el promedio de las camionetas. No, de las camionetas no, sino por ejemplo, del sedán, que es el verde. Entonces, el sedán. Entonces, yo voy a pues simplemente hacer 100 más 50 menos 100 por 1, porque cuando es sedán, entonces Z1 toma el valor de 1, más 75 menos 100 por 0,
porque cuando Z2 es diferente del Subaru, pues va a tomar ese valor de 0. Entonces este término desaparece. Esto me va a quedar como 100 menos 50. 100 menos 50, pues me va a dar 50. O sea, la media que va a tomar Y cuando estamos hablando del Subaru, pues va a ser del sedán, perdón, cuando es del sedán, va a ser de 100. ¿Listo? Entonces, así es como montan este modelo de regresión lineal sin siquiera hacer estos cálculos, sino simplemente usando los promedios de, de las medias obtenidas en los diferentes niveles del factor pues, establecido. ¿Listo? Sale, digamos, de una forma más sencilla. Bueno, entonces, bueno, hasta allí es esa parte. La otra parte corresponde a relaciones no lineales. Nosotros hemos visto ya, sabemos identificar que lineal no hace referencia a que vamos a ver una línea recta, sino que va a haber una relación de tipo, se forma una combinación lineal de unas variables de interés, o bueno, explicativas, ¿cierto? Una combinación de ellas y eso es lo que hace referencia a que sea lineal, que los coeficientes de los parámetros o de perdón, el orden al que está elevado los coeficientes es 1. No va más allá de ese 1. O sea, no es ni 2 ni a la 3, sino son betas a la 1. Las variables sí pueden ir a la 3, a la 2, a la 1 medio, a lo que sea. ¿Listo? Eso, ¿por qué? Pues porque muchas veces la relación existente entre y y la variable explicativa, pues no es de este tipo, tan línea recta, sino son relaciones, digamos, más flexibles. Bueno, aquí, como lo menciona, de tipo no lineal, ¿cierto? No lineales en las variables. Pero sí o sí tiene que ser en los coeficientes. Y el por qué era que en ese caso no podríamos usar nuestros mínimos cuadrados ordinarios. Aquí ejemplos de cómo podemos ver diferentes tipos de modelos que no necesariamente va a ser y igual a beta 0 más beta 1 x1, sino pues que vamos a encontrar diferentes gamas de modelos con aplicaciones en muchos áreas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí el beta 0 más beta 1 por 1 sobre x1, un modelo recíproco, ¿cierto? Uno semilogarítmico, un semilogaritmo inverso, un logaritmo de doble logaritmo, el log. Fíjense que todos los términos de los x están en logaritmos, del y también, el logaritmo recíproco, entonces ya una combinación del logaritmo con el inverso del x, ¿cierto? Y una multiplicidad de gama de estos modelos. ¿Cómo identificar cuál modelo usar? Depende del contexto. Muchas veces también depende del contexto y de la teoría del contexto. Entonces, si por ejemplo en modelos epidemiológicos se usan, por ejemplo, sus modelos recíprocos, entonces pues es recomendable dado que pues se han encontrado relaciones entre esos términos de estas maneras, ¿cierto? Que no es tan directo de y igual que cambia x, entonces cambia y, sino que cambia, si cambia el recíproco de x, cambia entonces esa variable y. Bueno, entonces también depende mucho del contexto. Eh, podemos ir incluyendo transformaciones de variables, el modelo se vuelve más flexible, ¿cierto? Porque este modelo es una línea recta. Yo con la incorporación de transformaciones como x al cuadrado, x al cubo, pues puedo doblar esta recta y puedo capturar mucho más, ser un poco más flexible, entendiendo como la relación del x y el y, ¿cierto? Situaciones que aumenta el costo de estimación, ¿cierto? Si agregamos varias transformaciones, pero en verdad estamos trabajando solo con una x, se gastan grados de libertad, entonces lo que estamos se incluyen muchos términos al cuadrado, al cubo, y eso pues limita el costo de estimación. El otro es la interpretación, dado que vamos a tener x a la 5, por ejemplo. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo realizamos la relación x y y? Es un poco ya más difícil. Y el otro es el campo de la maldición de la dimensionalidad. Eh,
que a medida que vamos incluyendo más términos, vamos perdiendo más, digamos, quizás sea un poco más cuando se los expliqué en las dummies, que yo les decía, no metan tantos términos, son, digamos, un factor que tenga 10 términos, pues eso les va a complicar mucho porque van a ver, por ejemplo, que para una categoría solo va a tener dos observaciones, ¿cierto? Quizás en alguna otra solo me vaya a quedar con una observación y pues el modelo ahí se complica para trabajar. Y para eso, pues existen alternativas, digamos, como los splines, y es prácticamente partir un modelo, partir, digamos, segmentar los datos. Y digamos, yo tengo este tipo de relación en mis datos, ¿cierto? Digamos, este tipo de relación. Yo de cierta manera puedo trazar un modelo de regresión lineal, ¿cierto? Que me diga, ese es el modelo de regresión lineal que mejor se ajusta, o plantear algo un poco más flexible. Entonces, por ejemplo, decir, yo voy a tener un modelo que va a estar con una pendiente en esta región y va a tener otra pendiente en esta región. Entonces, me está capturando mucho más pues, la estructura de estos datos. Y pues esto ya se puede escalar más, ¿cierto? Porque digamos aquí yo estoy definiendo una región donde va a seguir una pendiente y otra región donde va a seguir otra pendiente. Pero entonces yo lo que también puedo hacer es exigir un poco más el modelo y decir, voy a hacerlo muy pequeños, esos cortes donde yo diga que cuál va a ser la pendiente, ¿cierto? Entonces estos modelos, por ejemplo, va a ser aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, ¿cierto? Entonces voy a intentar generar muchos modelos de regresión lineal a través de todos los puntos. Esto también tiene sus problemas, dado que eh, aprendo muy bien los datos que estoy observando, ¿cierto? Los entiendo totalmente con mi modelo de regresión de splines, pero en el momento en que yo vaya a traer una observación nueva, es posible que no la generalice bien, porque pues está aprendiendo, si se dan cuenta, muy bien los ejemplos aquí de estos datos. Entonces no va a entender nuevas observaciones. Entonces, bueno, ahí hay un trade-off entre qué hago. ¿Me quedo así súper básico o hago cosas muy complejas? ¿Cierto? Entonces, bueno, ya es para futuros asignaturas, pero en ese lado pues existen, lo importante es que se den cuenta que existen todas estas eh, alternativas en los modelos de regresión lineal. Otro tipo de modelos ya más de economía corresponden al log, por ejemplo el nivel log, en el que la interpretación de los betas y de los cambios que hay entre X y Y ya no es tan directo que decíamos cambia una unidad X, que Y cambia beta, ¿cierto? Sino que aquí ya son cambios por ser porcentuales. Por ejemplo, un incremento de 1% en X aumenta beta 1 unidades en Y, ¿cierto? Fíjense, estoy diciendo que si cambio un 1% en X, me va a incrementar un beta 1 unidades. El log nivel, un incremento de una unidad en X, aumenta un beta 1% en Y. Cambia una unidad en X, logaritmo de Y, o bueno, Y, perdón, cambia un beta 1%. ¿Sí? No es tan directo. Y el log, un incremento 1% en X, aumenta un beta 1%, beta 1% en Y. ¿Listo? ¿Por qué ocurre esto? Una explicación breve. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. En nuestro modelo de regresión lineal que hemos visto hasta ahora, el beta funciona de esta manera. ¿Cómo es el cambio del Y en el tiempo 1, en el escenario 1? ¿Cómo es ese T cómo es ese Y respecto al otro Y, ¿cierto? Al Y en el T-1. Cuando yo hago un salto de XT a un XT-1. Eso es un cambio absoluto. Un cambio de, bueno, estoy en 5, paso a 6. Entonces cambio
Estoy midiendo arriba el cambio absoluto en Y y un cambio absoluto en X, ¿cierto? Pero en esos modelos log, pues ya no es tan directa la cosa, porque nos vamos a guiar, porque aparece este término elasticidad, que es un cambio porcentual de Y respecto a X, es decir, el cambio porcentual en Y ante un pequeño cambio porcentual en X. Este concepto de elasticidad aparece por el coeficiente de elasticidad, donde queremos ver que un cambio infinitesimal en Y respecto a un cambio infinitesimal en X. ¿Listo? ¿Cómo es esa relación? Entonces lo que aparece es que, bueno, estos cambios se pueden transformar en dy sobre dx, que es por x por y, x sobre y, ¿cierto? Y entonces lo que midan estos cambios en esa escala logarítmica son cambios muy pequeños o infinitesimales de x cuando cambia, por ejemplo, cuando cambia el logaritmo de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que queremos ver cómo es el cambio del logaritmo de x, ¿cierto? Como esa escala, pues, genera, está, eh, va aumentando de una forma logarítmica. Entonces, lo que necesitamos ver es cómo en esa escala logarítmica definir una unidad pequeña. Entonces, para eso vamos a definir la derivada del logaritmo de x sobre dx, y pues esa derivada la conocemos bien, es 1 sobre x. Entonces, también podemos definir que el cambio de este chiquito, el logaritmo de x, es igual a dx sobre x. Eh, por otro lado, entonces vamos a tener que este cambio lo podemos definir como logaritmo de x, este cambio pequeñito, definimos como logaritmo de xt menos logaritmo de xt menos 1, ese cambio pequeñito. Y este señor lo vamos a definir como un cambio pequeñito en x, fíjense que este de x también es un cambio pequeñito en x, es un cambio de xt menos 1 sobre xt menos 1. Esto termina siendo un cambio relativo en x. Ya no estamos hablando de cambios absolutos en x, sino cambios relativos en x, porque necesitamos definir en esa escala logarítmica que es un cambio infinitesimal, un cambio pequeñito de una unidad. Lo tenemos que definir como un cambio relativo. Entonces el beta 1 queda definido como un cambio relativo en x sobre un cambio relativo en y. ¿Listo? Eh, bueno, si digamos hablamos de este modelo, de este último, que tenemos logaritmo de y sobre logaritmo de x, entonces si estamos hablando de un cambio absoluto relativo en x sobre un cambio relativo en y sobre un cambio relativo en x. Si son los otros modelos, entonces va a ser, por ejemplo, un cambio relativo en y sobre un cambio absoluto en x o un cambio absoluto en x sobre un cambio relativo en x. ¿Listo? Aquí un ejemplo. Entonces tenemos el modelo log-log, un incremento del 1% en x, aumenta un beta 1% en y. Vamos a tener entonces que, bueno, nos podemos estimar un modelo de este tipo, por ejemplo, gasto gastos en bienes duraderos y gasto de consumo personal total como variable explicativa. Tenemos un modelo de este estilo y nuestro beta 1 va a representar lo siguiente, lo que indica que si el gasto personal aumenta un 1%, en promedio, el gasto de bienes en servicios duraderos, esta variable, se incrementará casi un 1,63%. ¿Listo? Entonces, ya ahí no hablamos de que cambio una unidad de X, cambio una unidad de Y, sino cambios porcentuales, cambios pequeñitos en esas escalas logarítmicas. Y para finalizar, entonces vamos a tener los que son modelos no lineales, que los vamos de cierta manera los podemos linealizar y podemos generar a través de modelos un poco más complejos que posiblemente no los podamos estimar así directamente por mismos cuadrados ordinarios, los podemos linealizar y los obtenemos como modelos de regresión lineal. Por ejemplo, regresión exponencial. Tenemos una relación de cómo es
cómo es el crecimiento de unas bacterias en un cultivo, ¿cierto? Y pues tenemos este modelo, o sea, nada que ver con lo que hemos visto. Pero mediante el, digamos, el juego con los logaritmos, podemos extender esto como un modelo de regresión lineal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos y igual a por E por R por X, donde A y R son constantes de ajuste del modelo, unas constantes, digamos, de literatura. Y este modelo, pues bueno, suele usar en contexto de biología para explicar el número de bacterias a través del tiempo, donde A sería el número inicial de bacterias y R sería la tasa de crecimiento. Entonces, ¿cómo los linealizamos? Pues bueno, con los logaritmos. Entonces, logaritmo de y más igual al logaritmo de este término. Es una constante, entonces nos queda como logaritmo de a más r por x. ¿Listo? Entonces lo ponemos en términos similares. Pues logaritmo de y va a ser nuestro nuevo y, beta 0 va a ser el logaritmo de a y beta 1 va a ser r. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va cambiando el logaritmo de y cuando cambiamos x? ¿Listo? Y pues aquí, como ya lo acabamos de ver, pues en la interpretación se dan cambios porcentuales. Eh, con estas transformaciones también pues podemos generar intervalos de confianza, intervalos de predicción. Los intervalos de confianza se pueden generar de este tipo, de este tipo, o sea, un intervalo de confianza sobre el beta cero que se calcula, pero si se necesita, digamos, hacer algo como obtener en parámetros originales para, digamos, una mejor interpretación. Entonces toca hacer la transformación como la vemos acá. O sea, aquí A es igual a E a la beta cero. O sea, no, A no es igual a beta cero, sino A es igual a E a la beta cero. Entonces, para obtener unos intervalos interpretables, tengo que poner E al límite inferior, eh, E al límite inferior y E al límite superior. Otro tipo es la curva logística, otro tipo de modelo de relaciones no lineales, donde viene el planteamiento de la ecuación diferencial de este tipo, ¿cierto? Esto lo podemos arreglar de esta manera, donde A, K y R son constantes de ajuste del modelo. Este tipo de modelos sí son un contexto de crecimiento poblacional, donde A se asocian unas características iniciales de la población, K es la capacidad de carga conocida y R es la tasa de crecimiento. Entonces, nuevamente, hacemos el jueguito donde vamos a obtener, bueno, una transformación que es un poco más compleja de interpretar, pero bueno, se le puede asignar un tipo de interpretación que va a ser el logaritmo de k sobre y menos 1 igual al logaritmo de a menos rx. Fíjense, asignamos nuevamente nombres conocidos. Todo esto el y, el logaritmo de a al beta 0 y r el menos, y el menos r el beta 1. ¿Listo? Aquí ocurre lo mismo. La interpretación no es directa, tenemos que acomodarla a los parámetros originales. Entonces, eso es importante de hacer. Estos modelos de regresión lineal les vamos a seguir dándole algunos modelitos por ahí adicionales que son útiles y que se extienden a través del modelo de regresión lineal. Entonces aquí el mensaje es que pues hay un montón de modelos, aplicaciones, ya les he comentado varios en otras áreas de economía, epidemiología, inteligencia artificial, todos estos modelos pues tienen grandes usos. Eh, Existe una teoría desarrollada para modelos no lineales en general, si también les interesa, digamos, modelos ya más flexibles a los supuestos que se tienen sobre los datos. Existen, bueno, sí, ya les he comentado bastante que la gran mayoría de modelos son, o sea, a partir de estos modelos se hacen muchos modelos más complejos y muy útiles. Entonces, pues eso puede ser muy interesante para profundizar. Pues bueno, hasta aquí la clase. Nos vemos el viernes.